Bienvenido a este vídeo en el que vamos a introducir el cálculo de áreas sencillas mediante integrales definidas. Para seguir el vídeo, obviamente tienes que saber calcular integrales definidas y los métodos de integración habituales. En este vídeo vamos a hacer tres partes. Vamos primeramente a ver el concepto de cálculo de área sobre el eje X. Vamos a ver cuatro casos fundamentales que hay de cálculo de área sencilla y después veremos algunos ejemplos. Aquí tenéis lo que hemos dicho al principio. La integral definida de una función entre dos límites de integración me da el área encerrada entre dicha función y el eje X. Aquí lo tenéis. ¿Lo veis? La parte azul, he dibujado una función cualquiera entre los límites de integración A y B, y este área azul entre la función y el eje X se calcula directamente haciendo la integral desde A hasta B de la función diferencial de X. Esto es vuestra base, esta es vuestra base. Siempre recordar que la integral me da el área encerrada entre la función y el eje X, no entre una función y otra función u otro objeto, no, la función y eje X. Una variante la tenéis si queréis calcular el área encerrada entre la función y el eje Y. Solo tenéis que cambiar los límites de integración, que en este caso serán las imágenes, ¿lo veis? La integral desde f de a a f de b, y en vez de usar la función tenéis que usar su inversa. Con este método algunos ejercicios se hacen bastante más simples, como vais a ver más adelante. Pues esta es, digamos, lo que tenéis que recordar del cálculo de áreas, ¿vale? A través de integrales. La función y el eje X, ese área está encerrada, pues la da la integral directamente. Un ejemplo directo de este caso que estamos viendo son estos dos ejercicios. Calcular el área encerrada entre la función y igual a x cuadrado, el eje x y la recta x igual a 1 y y igual a 2. En cada ejercicio vamos a hacer una pequeña representación gráfica, siempre muy adecuada a la hora de hacer los ejercicios. Ahí tenéis la parábola, también tenéis la recta x igual a 1 y la recta x igual a 2. Y el área encerrada entre la función y el eje x, pues este es esta zona azul. Como es el área encerrada entre una función y el eje X, lo planteo, fijaros, directamente con la integral desde 1 hasta 2 de x cuadrado, y ya lo tenemos planteado. Resolvemos la integral y esta sería el área. Para indicar que es un área, a mí me gusta ponerle unidades cuadradas, ¿vale? Otro ejemplo, el área encerrada entre la función y igual a 2x menos x cuadrado y el eje X. Hago la pequeña representación y, a diferencia del ejercicio anterior, en este caso no me dan los límites de integración, pero los límites de integración coinciden con los puntos de corte con el eje X, como pasará en muchos casos. Los calculo 0 y 2 y veis que ya es el área encerrada entre la función y el eje X, con lo cual puedo plantearlo directamente con una integral, la integral desde 0 hasta 2 de 2x menos x cuadrado. Ya está calculado el área, resolvemos la integral, 4/3 de unidades cuadradas. Un segundo caso de este tema podría ser cuando el área quede por debajo del eje X, como pasa en este caso. Calcular el área encerrada entre la función y igual a x cuadrado menos 1 y el eje X. Al hacer la representación observamos que cae por debajo del eje X este área. Se calcula exactamente igual, la integral desde menos 1 hasta 1 directamente de la función. Lo que ocurre es que esa función, esa integral va a tener un resultado negativo. En este caso, luego, como las áreas no pueden ser negativas, algo tengo que hacer. En este caso a mí se me ocurrió, pues por ejemplo, meterlo entre valor absoluto. Otra opción, pues como ya sé que va a salir negativa, ponerle un signo menos delante para que a la postre me quede positiva. Pues yo he usado, ya os digo, lo de valor absoluto, resuelvo la integral y aquí lo tenéis, efectivamente me salió menos 4/3 negativo. Aplico el valor absoluto y ya se me queda el área positiva, 4/3 de unidades cuadradas. Un tercer caso sería el área encerrada entre una función y el eje X, donde hay partes que están por encima del eje X, como esta parte roja, y partes que están por debajo del eje X, como esta parte azul. ¿Vale? Nos centramos en el ejercicio. Calcular el área encerrada entre la función y igual a x cuadrado menos x menos 2, el eje X y la recta x igual a 0 y x igual a 3. Aquí está hecha la representación gráfica, la recta x igual a 0, que es el eje Y, y la recta x igual a 3. Pues como estábamos diciendo hace un momento, parte por debajo del eje X, parte por encima del eje X. Sería un error hacer la integral desde 0 hasta 3 de la función directamente. No obtendríamos el área que queremos calcular. ¿Qué tenemos que hacer? Dividirla en dos partes. Primero la zona azul, que sería la que está por debajo del eje X. La tengo aquí, la integral desde 0 hasta 2. He tenido la precaución de calcular el punto de corte con el eje X. La integral desde 0 hasta 2 de la función. Como sé que está por debajo del eje X, lo meto en valor absoluto. Y ahora sumo la integral desde 2 hasta 3 de la zona
roja la que está por encima del eje X, de la misma parábola, ¿de acuerdo? Y esta no lo meto entre valor absoluto porque esa sé que no me va a salir negativa. Pues resolviendo estas dos integrales y sumándolas, obtenemos el área encerrada entre la función y el eje X en este caso. Aquí tenéis el resultado. El cuarto caso y último, y sin duda el más interesante, es el área encerrada entre dos funciones. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues que directamente con una única integral no lo puedo calcular, porque no es el área encerrada entre una función y el eje X, que es lo que, como ya venimos diciendo, me da la integral. ¿Cómo haremos esto? Pues paso previo será calcular en los puntos de corte de las dos funciones. Tan sencillo como resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por igualación. Ahí lo tenéis, los puntos de corte x igual a menos 1 y x igual a 2, tal y como se ve en la gráfica. El procedimiento sería el siguiente. Cogemos la función que cierra el área por arriba, que en este caso es la recta, y calculamos la integral desde menos 1 hasta 2, de los dos puntos de corte que calculamos anteriormente, de la función que está por encima, en este caso x más 2. Como la integral me va a calcular el área encerrada entre la función y el eje X, saldrá toda esta zona azul de aquí. Si a esa zona azul le quito el área encerrada entre la parábola y el eje X, que también la puedo poner con una integral, la integral desde menos 1 hasta 2 de x cuadrado, obtendré la zona roja. Si a la zona azul le resto la zona roja, obtendré el área que quiero calcular. ¿Vale? Pues ese es el procedimiento, ¿veis? Yo un poco de broma le llamo pues el método de recortable, ¿no? Hay que ir recortando áreas entre funciones y el eje X hasta obtener el área que me pide, ¿vale? Pero siempre áreas entre funciones y eje X, ¿vale? Aquí tenéis que he agrupado las dos integrales, como pues, hay una propiedad de las integrales que debéis conocer, pues la he agrupado en una única integral. Resuelvo y tengo aquí el resultado. ¿Qué quiere decir esta parte de aquí de generalización? Pues que lo que acabamos de hacer antes lo podemos generalizar en cualquier problema que me digan que calcule el área encerrada entre dos funciones sin pensar mucho. La verdad es que se queda todo un poco mecánico. Cuando me digan que calcule el área encerrada entre dos funciones siempre da igual. Calcularé los puntos de corte entre las dos funciones y plantearé la integral entre esos dos puntos de corte de la función que cierre el área por arriba menos la función que cierre el área por debajo, independientemente que este área esté por encima, por debajo o en los dos sitios como esta, ¿no? Y eso ya en este caso, en esta generalización, no tengo que tenerlo en cuenta para nada. Aquí tenéis el ejemplo, calcular el área encerrada entre las funciones igual a x cuadrado menos 1 igual a menos x cuadrado menos 2x más 3, ¿vale? Calculamos los dos puntos de corte, resolviendo el sistema por igualación, y aquí tenéis la integral de menos 2 hasta 1 de menos x cuadrado menos x más 3, que es la función que cierra por arriba, menos la x cuadrado menos 1, que es la función que cierra el área por debajo. Ya lo tenéis. Lo agrupamos, resolvemos y esta es la generalización del problema de cálculo de área encerrada entre dos funciones. Bueno, pues a continuación vamos a ver algunos ejemplos como dijimos al principio, y uno que sale muchas veces es este: calcular área encerrada entre la función igual al logaritmo neperiano de x, la recta igual a 1 y la parte positiva del eje de coordenadas, ¿vale? Aquí tenéis el dibujo, la función igual al logaritmo neperiano de x. Os recuerdo que para este tema sería muy conveniente que repasaseis la representación gráfica de las funciones trascendentales, ya que os van a salir bastante y no podéis perder el tiempo en usar cualquier método de representación, debéis conocerla, ¿vale? Y aquí tenéis y igual a 1. ¿De acuerdo? He calculado el punto de corte de las dos funciones, que en este caso es el número e, aquí lo tenéis representado y aquí tenéis calculado, ¿vale? No quiero que confundáis este con la generalización que hicimos antes. Esto no es exactamente el área encerrada entre dos funciones, ¿no? Tengo dos funciones y aquí una parte que la cierra el eje X. No es exactamente igual que esta que hicimos aquí, que era el área encerrada exactamente entre dos funciones. Aquí, insisto, es dos funciones y una parte de eje X. Pues lo que dijimos antes, un poco de broma, vamos a ir recortando áreas entre funciones y eje X hasta obtener el área que yo quiero. Mirad, si ponemos la integral desde 0 hasta el número e de la función igual a 1, la constante igual a 1, estoy obteniendo el área encerrada entre la función y el eje X, que es toda esta zona roja. Podríamos haberlo hecho el área de un rectángulo solamente, porque esto es un rectángulo, la base e, altura 1, e por 1, esto va a valer e, pero vamos, ya que estamos con integrales se queda así mejor, ¿no? Si a esa zona roja ahora le restamos, fijaros, el área encerrada entre el logaritmo y el eje X, que corresponde a esta zona azul,
¿vale? Desde 1 hasta e, si lo restamos, se ve claramente que obtenemos la zona azul, que es lo que yo quiero. Pues aquí tenéis la integral de 0 hasta e de 1 diferencial de x, menos la integral de 1 hasta e, logaritmo neperiano de x, diferencial de x. Resolvemos esta integral y obtenemos el resultado, e-1 unidades cuadradas. La integral logaritmo neperiano de x os recuerdo que se hacía por partes, ¿vale? Eso repasarlo, que es interesante que lo tengáis claro. Esta función, como dijimos al principio, se puede calcular de una forma muy rápida. Si vemos que el área que me están pidiendo no es otra cosa que el área encerrada entre la función y el eje y, el resultado es casi inmediato. Mirad, los límites de integración son ya el 0 y el 1. Hemos dicho que eran las imágenes, o sea, lo miro sobre el eje y. Y ahora, en vez de usar la función logaritmo, uso su inversa. ¿Cuál es la inversa del logaritmo neperiano? La e elevado a x. ¿Qué ventajas tengo? Oye, pues que la integral de elevado a x es la más sencilla de todas, es ella misma, ¿no? E elevado a x. Pues fijaros, el resultado no puede ser más rápido y coincide perfectamente con el que hicimos antes, elevado e-1 unidades cuadradas y e-1 unidades cuadradas. Es una forma interesante de hacer algunos ejercicios, si os dais cuenta, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis, aquí podemos usar claramente en este la generalización que hicimos, porque en este sí es claro que es el área encerrada entre dos funciones. Calcula el área encerrada entre la función y igual a x cuadrado e y igual a raíz de x. Os recuerdo que la función y igual a raíz de x es esta de aquí, ¿vale? Si representásemos la menos raíz de x estaría por aquí abajo, por donde yo señalo, y sería la parábola con eje de simetría, el eje x. Recordadla porque las raíces salen mucho también. Pues nada, generalizamos. Calculamos el punto de corte de las dos funciones, aquí lo tenéis calculado, x igual a 0 y x igual a 1, y lo dicho, la integral desde 0 hasta 1 de la función que cierra por arriba el área, en este caso la raíz de x, menos la función que cierra por debajo del área, en este caso y igual a x cuadrado. Resolvemos el ejercicio, 1/3 de unidades cuadradas. Muy sencillo este, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis otro que no resulta tan sencillo, que es el área encerrada exactamente entre tres funciones, entre la y igual a x cuadrado, igual a un medio de x cuadrado e igual a x. La y igual a x cuadrado tenéis aquí, la igual a un medio de x cuadrado es una parábola un poquito más abierta y la recta igual a x, que es la bisectriz de primer y tercer cuadrante. No os confundáis, es el área encerrada exactamente entre las tres funciones, esta, ¿no? Porque esta de aquí es el área encerrada solo entre dos, ¿eh? No os confundáis, esta de aquí, ¿vale? Hay varias formas de hacer este ejercicio. Vamos a usar pues los recortables, como dijimos. Vamos a ir buscando áreas encerradas entre función y eje x, que sumando o restando nos dé la que necesitamos. Mirad, pues si componemos, no hemos dicho antes nada, pero hemos tenido la precaución de calcular los puntos de corte de 2 a 2, ¿no? En este caso aquí cortan en el 1 y aquí cortan en el 2. Seguimos. Si calculamos la integral desde 0 hasta 1 de y igual a x cuadrado, me da esta zona de aquí. Siempre fijaros función y eje x, que es la zona roja y está aquí representada por esta integral. Ahí he puesto esta cuñita que hay aquí debajo de más, ya veré cómo la quito. Si a ese área le sumo la integral desde 1 hasta 2 de la recta, la igual a x, esta que hemos puesto aquí, pues he sumado este área azul aquí, que veis que vuelve a ser el área encerrada entre la función y el eje x. También hay aquí una cuña, esta aquí abajo, que no entra en el área, que la tendré que quitar. ¿Cómo la quito? Pues muy sencillo, mirar la integral de 0 hasta 2 de la parábola igual a un medio de x cuadrado, me da esta área marrón de aquí. Es evidente que si yo sumo la roja con la azul y le resto la marrón, obtengo el área que quiero calcular, que era esta de aquí. ¿Lo veis? Esta es la área roja, la que hemos puesto con roja. Esta de aquí es la que hemos puesto con azul. Y toda esta cuña de aquí abajo, que es la que restamos, es la que hemos puesto como marrón. Aquí tenéis las integrales y la resolución. ¿Vale? Pues este ejercicio la verdad es que es bastante representativo ya del cálculo de áreas. Pues con esto hemos terminado. Si queréis tener más información y más ejercicios sobre integrales, podéis ir a Puntillos de Clase, ahí tenéis la dirección, o poner en el Google a Puntillos de Clase, que sale enseguida, y hay más ejemplos y teorías sobre integrales. Espero que os sirva el vídeo para aclararos algo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.